El amor de Dios está expuesto en la Biblia de numerosas maneras. Una de ellas es su constante intención de comunicarse con nosotros. Antiguamente lo hizo de manera directa con el pueblo hebreo en medio del santuario terrenal. Hoy muestra su amor hacia nosotros mediante Jesús en el santuario que está en el cielo. Los invito a que junto al pastor Joel Sandoval, con sus Biblias en mano, podamos aprender algo más acerca del gran santuario de Dios. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto volver a saludarles y darles las bienvenidas a Tiempo de Paz, un momento y un lugar en donde queremos compartir la palabra de Dios, permitir que sea Él quien pueda hablar a nuestros corazones y así poder abrir nuestra vida a aquel mensaje maravilloso. Hemos estado estudiando el libro de Daniel, pero basándonos en lo que es el santuario con respecto al plan de salvación. Por lo tanto, te invito para que puedas tener tu Biblia, para que compartamos juntos en el capítulo 7 que vamos a estudiar el día de hoy, acerca de las maravillosas promesas y bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Te invito entonces a comenzar elevando una oración a Dios para que Él esté presente y nos ayude, y por favor que también Él ponga en nuestro corazón el deseo de tomar una decisión de salvación. Ese es el desafío del día de hoy. Querido Padre y buen Dios, queremos pedirte tu compañía, que a través del Espíritu Santo puedas hablarnos y que podamos, Señor, a través de las Escrituras, descubrir cuál es el deseo que tú tienes para que nosotros tomemos decisiones y que podamos, Señor, darnos cuenta que tú estás pendiente de cada uno de tus hijos. Bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante estos capítulos hemos estado revisando el libro de Daniel. En el capítulo 8, especialmente el versículo 14, veíamos cómo se determinaba el tiempo en el cual iba a durar la profecía, la visión de las 2300 tardes y mañanas. Por supuesto que complementándolo con el capítulo 9, encontrábamos que el inicio era el año 457 a.C., y sacando el cálculo de las 2300 tardes y mañana o días o años, entonces al aplicarlo por año llegamos al año 1844. Y tal como decía el versículo 14 del capítulo 8, entonces el santuario sería purificado. Y ahí nosotros encontramos que el acto de purificar en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 16, era el día de la expiación. Por lo tanto, la profecía de Daniel está señalando que en el año 1844, Cristo Jesús, del lugar santo, de haber estado oficiando el continuo sacrificio por el perdón y la liberación del pecado, pasa en aquel año a cumplir una función de sumo sacerdote ministrando en el lugar santísimo, es decir, el día de la expiación. Mencionábamos también en capítulos anteriores que el día de la expiación, aquel día en donde la ceremonia era una vez por año, era el momento de juicio. Por lo tanto, aquel juicio previo a la venida de Cristo que se menciona en las Escrituras es el momento en donde se ratifica a aquellos que han de ser salvos y por ende aquellos que ya han entregado su vida a Cristo Jesús
y se mantienen fieles y firmes aguardando la bendita promesa. Podemos hablar entonces de un ministerio de Cristo Jesús desde el año 1844 hasta la segunda venida de Cristo en una segunda fase. La primera fase es desde la ascensión de Cristo hasta 1844, que está representada como el ejercicio sacerdotal en el lugar santo. Y a partir de 1844, la segunda fase del ministerio de Cristo en el santuario celestial es entonces graficada por el día de la expiación, día de perdón, día de limpieza, de purificación, pero especialmente, de acuerdo también como está enfatizando el capítulo 7 de Daniel, un día de juicio. Pero antes de revisar la escena del juicio en el capítulo 7 de Daniel, es necesario realizar un estudio o un análisis, un comentario rápido y breve acerca del contexto del capítulo 7. Lo más probable es que en los siguientes programas nos vamos a detener nuevamente en lo que es el poder antagónico a Dios y que uno de sus esfuerzos es blasfemar contra Dios, ir contra la persona y también contra la obra y el santuario celestial de Dios. Pero para comprender también e identificar aquel poder antagónico, es necesario ver el capítulo 7 desde los primeros versículos, ya que mencionan una seguidilla de imperios y poderes, cual en ningún otro capítulo de la Biblia se mencionan con tanto detalle. Es decir, el capítulo 7 de Daniel es cuando se complementa y se mencionan todos los imperios que aparecen en la profecía bíblica con lujo de detalle. Es así que podemos ver, por ejemplo, 4 animales que están representando 4 imperios. El primero de ellos es aquel león con alas que está representando al imperio babilónico. Posteriormente, en los versículos siguientes del capítulo 7, se está hablando acerca de un oso, el cual tenía o estaba alzado de uno de sus costados, tenía 3 costillas en su boca, y la verdad que cada una de las características de los animales refleja también atributos y características de estos imperios. El segundo imperio que representa este oso está sin duda alguna representado por los medos y los persas. Es interesante cómo podemos ir complementando el capítulo 7, el capítulo 8, pero también el capítulo 2 del libro de Daniel, donde se están mencionando esta misma secuencia histórica acerca de los poderes que gobernaron durante la historia antigua. El tercero de ellos, en el capítulo 7 de Daniel, está hablando de un leopardo, el cual es ágil y rápido para conquistar. Precisamente fue en la época de Alejandro Magno, el cual, dirigiendo el imperio griego, conquistó y siguió después, fue sucesivo a los medos y los persas. Por lo tanto, aquel león era Babilonia, aquel oso, los medos y los persas, aquel leopardo era Grecia. El capítulo 7 de Daniel nuevamente se detiene, pero esta vez para identificar a la cuarta bestia. La cuarta bestia es mencionada como una bestia indescriptible. No tiene un paralelo a algún animal que exista en el reino animal, sino que es una bestia capaz de desmenuzar, de destruir de una forma que los previos reinados no lo habían hecho nunca antes. Este cuarto imperio, esta cuarta bestia, y si nosotros seguimos la secuencia de la historia universal, cumple la palabra profética especialmente en el imperio romano, en el aspecto político. El imperio romano entonces está representado por esta cuarta bestia. Este es el contexto del capítulo 7 del libro de Daniel, en donde encontramos esta asignación a cada uno de los imperios. Ahora, literalmente en el capítulo 7 no hay una asignación, pero cuando nos complementamos con el capítulo 8, en donde sí el ángel Gabriel le dice a Daniel y le explica que ya sea el carnero y el macho cabrío corresponden respectivamente a los medos y los persas y a Grecia. En el capítulo 2 del libro de Daniel, la cabeza de oro de esa estatua, es decir, el inicio de estos poderes, de estos gobiernos, de estos reinos,
está en el capítulo 2 identificado que todo comenzaba con Babilonia. Tú, oh rey Nabucodonosor, le dijo Daniel al rey, eres aquella cabeza representada en la estatua de la visión del capítulo 2. Es decir, cuando conectamos capítulo 2, el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Daniel, encontramos que se complementa el significado profético partiendo desde Babilonia, por los medos y los persas, por el imperio griego, y la cuarta bestia está siendo representada o está queriendo mostrar que es el imperio romano. Ahora vamos y les quiero invitar a que podamos tener la palabra de Dios allí en el capítulo de Daniel, el capítulo 7, en donde nos está señalando que la cuarta bestia, en el versículo 7, dice allí, después de esto miraba yo en la visión de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Está hablando de una bestia que está actuando, que está destruyendo, y que posteriormente también señala allí que tiene 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es decir, interesante notar que la bestia está actuando representando a un poder político, representando el imperio romano. Pero posteriormente, antes del surgimiento del cuerno pequeño, la atención está puesta en estos 10 cuernos, ya que surge de esa cabeza de los cuernos, derrotando o derribando 3 de ellos. Es decir, que el cuerno pequeño surge cuando estas 10 tribus o 10 pequeños reinos que están representados por los 10 cuernos eran los que estaban comenzando a gobernar dentro del imperio romano. Es decir, el cuerno pequeño surge con el debilitamiento del imperio romano. Cuando comienza a bajar el protagonismo del imperio político romano y comienza a surgir un poder, pero que es romano, que es parte de la bestia y es un poder absolutamente religioso. Porque vemos nosotros que en el versículo 20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Es decir, fue un poder que mientras se estaba debilitando el poder político del imperio, era un poder religioso que estaba comenzando a tomar un protagonismo especial. ¿Por qué decimos que era un poder religioso? Pues bien, el versículo 24 del mismo capítulo 7 añade y dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente. Es decir, los 10 cuernos están representando a reyes políticos, gobiernos sociopolíticos, pero hay uno que va a ser diferente. Ese cuerno pequeño que surge, dice, será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Y a partir del versículo 25, la identificación de este cuerno pequeño, tal como lo hicimos en el capítulo 8, en los programas anteriores, dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Es decir, ya no es un poder romano político, sino que ante el debilitamiento de la cuarta bestia surge este poder que ya no necesariamente es político, porque después del imperio romano no vienen más imperios, sino que vienen pequeñas civilizaciones, lo que hoy conocemos o dieron paso a lo que hoy conocemos como la Europa actual. Por lo tanto, necesariamente el cuerno pequeño es un poder religioso.
Ya lo habíamos mencionado anteriormente. De hecho, el debilitamiento del Imperio Romano ocurre aproximadamente en el año 436 después de Cristo. Y al correr de los años, alrededor del 538, hay un edicto de Justiniano, el emperador romano, quien le otorga toda la autoridad frente a las iglesias cristianas al obispo de Roma. Por lo tanto, en el año 538 es el poder religioso quien toma la autoridad de lo que antiguamente era el Imperio Romano allí en la capital del imperio o la ex capital en Roma, debido a que ahora la capital había sido trasladada hasta Constantinopla. Otro indicio del debilitamiento del imperio, representado por la cuarta bestia, pero el surgimiento de un nuevo poder, un poder religioso, comandado, dirigido por el obispo de Roma. Más tarde se conoció, por supuesto, como el poder del papado. Entonces, el versículo 25 está señalando que hablará palabras contra el Altísimo y quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ya hemos comentado en algunos otros programas acerca de esta cantidad de tiempo, pero nuevamente la misma idea del libro de Daniel, en donde comienza haciendo un resumen y después en los versículos posteriores comienza un desenlace o una explicación un tanto más detallada. Pero no vamos nuevamente a hablar del cuerno pequeño, sino que vamos a cerrar el programa del día de hoy simplemente mencionando que este cuerno pequeño blasfemó contra Dios, que a partir del año 538, durante estos 1260 días y días por año, estos 1260 años, se le permitió atacar al pueblo de Dios y hablar palabras contra el Altísimo, y precisamente dice, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Queridos amigos, la historia avala la profecía bíblica, aquellos acontecimientos que Dios le reveló a los profetas para anunciar los tiempos antes de que estos acontecimientos sucedieran. Precisamente nosotros encontramos en el versículo 25 el poder enemigo de Dios actuando de forma abierta. Interesante que es un poder que intenta imitar y alcanzar aquello que Dios es. Cristo Jesús sentado en un trono. Y la imitación del enemigo es tener también a la desviación del foco de Cristo, teniendo un trono también aquí en esta tierra. En una ex ciudad que fue capital del Imperio Romano, permanecía aún un trono, pero ahora no era un trono gubernamental o un trono político, sino que ahora era un trono religioso, en donde el enemigo de Dios quería recibir toda la adoración para hablar contra el Altísimo o blasfemar contra Dios e incluso intentando cambiar los tiempos y la ley. Cuando hablamos de cambiar los tiempos y la ley, es prácticamente como si fuera un paralelo. Al cambiar la ley, por ejemplo, acerca del día de la adoración a nuestro Dios, la ley de Dios dice que el día que debemos adorar es el cuarto, en el cuarto mandamiento, es el séptimo día de la semana. Pero este poder religioso, la iglesia, cuando se contaminó con las tradiciones humanas, entonces cambió la ley de Dios para que se pudiese adorar a Dios en el primer día de la semana. Cuando el Señor menciona en Éxodo capítulo 20, versículo 8, y dice, acuérdate del día de reposo, el séptimo día, para adorar a Jehová tu Dios. En él no harás obra alguna, sino que reconocerás a Cristo Jesús como el Creador, pues Él hizo los cielos, el mar, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Cuando estudiamos el capítulo 7 del libro de Daniel, es importante darnos cuenta que Dios ha estado al control de los grandes imperios, pero también había previsto los ataques del enemigo. En la palabra de Dios encontramos muchos consejos de Cristo Jesús con respecto al amor y a la obediencia, amor a Cristo Jesús y la obediencia a su ley.
Y vemos cómo humanamente se ha intentado cambiar los tiempos de adoración e incluso cambiar la misma ley de nuestro Dios. El primer y segundo mandamiento de la ley de Dios hacen alusión a nuestra adoración. Solamente adorarás al Señor tu Dios. No te inclinarás a ninguna imagen. No tendrás imagen, ni menos aún las adorarás. Y vemos cómo aquí este poder político, poder religioso, pero que tenía rasgos de político al firmar edictos, al firmar decretos de persecución, incluso cambia la ley de Dios, permitiendo la adoración a ídolos e imágenes que iban contra la ley de Dios. Pero no obstante, en el siguiente capítulo, en el siguiente programa, vamos a ver la solución de Dios al problema del pecado. Vamos a ver la solución de Cristo Jesús ante los ataques del enemigo. Si bien aparentemente tuvo éxito en las persecuciones, en donde podemos encontrar que muchos cristianos fieles fueron martirizados, fueron perseguidos. Pero aquí viene lo extraordinario, queridos amigos. En el próximo capítulo vamos a poder ver cómo reacciona o cómo es el accionar del cielo con respecto al ataque del enemigo, ataque contra la persona de Dios, ataque contra el ministerio de Jesús y ataque contra el pueblo de Dios. No en vano el capítulo 12 del libro de Apocalipsis dice que el enemigo de Dios, que el dragón se llenó de ira contra la iglesia, contra la mujer, pero se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, con aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Hay un grupo de fieles que no ha cambiado la ley de Dios, que mantiene su adoración de acuerdo a los principios desde la creación del mundo, los principios de Dios. Y resulta que hoy nos encontramos con una verdadera adoración en la palabra de Dios y una falsa adoración. En el próximo capítulo vamos a ver cómo Dios actúa y qué está haciendo en favor de aquellos que quieren ponerse de parte de la verdad, de aquellos que quieren adorar a Cristo Jesús de acuerdo al amor que sentimos con Él y que estamos dispuestos a ser obedientes incluso de la ley de Dios, tal y cual como fue escrita con su propio dedo. No aquella ley que fue transformada y fue cambiada por el ser humano. ¿Te animas a tomar la decisión por Cristo? ¿Te animas tal vez a decirle al Señor, me atrevo y quiero y deseo y necesito ser fiel a ti? Ayúdame para ser fiel a ti y ser parte de aquellos que se preparan para tu segunda venida. Si ese es tu deseo, entonces te invito a que juntos podamos orar a Dios. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, porque en tu palabra encontramos a Cristo Jesús actuando en nuestro favor. Y nos podemos dar cuenta de este conflicto, del enemigo de Dios, atacando a Dios y atacando su ley. Es por eso que en esta hora, Señor, reconocemos tu ley como vigente y como aquella señal externa de amor y de fidelidad a ti. Permite, Señor, que nuestras palabras, que no solo sean, Señor, te amamos y queremos ser fieles, sino que nuestros actos también reflejen la observancia y la fidelidad a ti a través de tu ley. Bendícenos, Señor, danos la fuerza, ayuda a nuestros amigos que nos están sintonizando. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que te ayude a conocer más del infinito amor y misericordia de Dios. Hoy tenemos un material exclusivo para ti. Se trata de la revista de Apocalipsis, una guía de estudio que te ayudará a entender las profecías del tiempo del fin y a prepararte para los últimos eventos de la historia. Puedes obtenerla gratuitamente llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza.
La Escuela Bíblica del Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo.